Muy buenas a todos pilotos de YouTube, ¿cómo están? Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, esta vez para repasar una nueva actualización del roadmap y algunos datos de la actualidad, así que arranquemos esto, ¡vamos! Bueno, tenemos una nueva actualización del roadmap, más específicamente del 29 de mayo del 2024, sí, digo la fecha porque me pidieron que la detalle, ya que bueno, serviría para cuando vean el video algún tiempo después de publicado y bueno, de esta manera no crear confusiones, así que he cumplido. Los cambios que trae este nuevo update no son novedosos, ya que bueno, los habíamos nombrado o mencionado varias veces anteriormente y seguramente los recuerdes a medida que los mencione. Mira, en la Release View se han agregado varias tarjetas como la correspondiente a la nave de Argo, hablo de la Argo MPV Tractor, también el Ursa Medivac y el Sabre Firebird. En los tres casos, como sabrás, son naves o vehículos que se han entregado durante la última Invictus Launch Week y ya están en el universo persistente. En cuanto a las características que han pasado al estado de comprometidas para el parche 3.23.2, tenemos el banco de artículos o Items Banks, en los cuales bueno, vas a poder recuperar y almacenar artículos FPS en múltiples ubicaciones. Si jugaste el parche 3.23 habrás observado que estas pantallas están distribuidas por todos lados, así que bueno, serán muy accesibles sin importar el lugar donde te encuentres. No esperes que haya uno en la montaña más alta de Yela, hablo de locaciones lógicas, por supuesto. Bueno, siguiendo con el update, también se ha comprometido la salida de los elevadores de carga, en los cuales bueno, vas a poder cargar y descargar físicamente la carga de y hacia tus naves, transportando la carga hacia y desde hangares, plataformas de aterrizaje o garajes. Otra característica comprometida son las nuevas misiones para el transporte de carga, las cuales aprovechan la función de los elevadores de carga. Habrá que ver cómo funcionan, de qué tratan y sobre todo fundamentalmente cómo se comporta la economía con este rol o mecánica de juego. También tenemos comprometidos los hangares personales e instanciados, los cuales van a permitir una gestión ininterrumpida de la carga, el inventario y los vehículos. A tener en cuenta es que los hangares personales se van a encontrar en la ubicación donde hayas elegido tu sitio de residencia. Se permitirá la personalización y organización del interior del hangar, como también el añadido de decoraciones y una personalización total del área. Hasta acá básicamente lo que respecta al roadmap. Déjame comentarte que algunas de estas características deberían comenzar a ser probadas por Evocatis, como digo siempre, ese grupo de valientes a prueba de todo y con mucha paciencia, que hacen un gran trabajo para ayudar a corregir muchos de los errores, problemas y bloqueos con los que sale la primera versión de cada parche. Bueno, 3.23.2 debería o podría comenzar a ser testeado entre esta semana y la próxima. Recordemos que Chad McKenney dijo en aquel Star Citizen Live sobre hangares y carga que aún estaban lidiando con algunos bloqueos, como también bueno, la estabilización de la tecnología, por lo cual bueno, ha demorado más de lo esperado, así que seguramente han surgido más problemas de lo normal. Los hangares persistentes, elevadores de carga y todo esto podría decirse que está casi al nivel de PES o la misma capa de replicación en referencia a la importancia que tiene en términos de jugabilidad para Star Citizen y toda la idea de juego a su alrededor, así que diría mejor esperar antes que desesperar. Además, estimo que este PTU, el que se viene, podría tomar más tiempo de lo normal justamente por lo antes mencionado. Pero aún así desde CIG informaron que quieren avanzar lo más rápido posible para ir liberando una oleada tras otra cuando se pueda. Y esto creo que se debe a algo totalmente lógico, ya que cuanto más jugadores prueben, testeen y realicen múltiples combinaciones con el sistema, más errores o problemas se van a dejar ver, por lo que más rápido pueden ir puliendo todo. No puedo evitar añadir un comentario siempre o una idea, digamos, bastante personal, la cual no quiere decir que tiene que ser así ni que lo que llegue a nuestras manos sea malo, para nada. Creo que el tema de los hangares persistentes y personales son una enorme mejora y avance para el juego.
El poder acumular armas, componentes, diversos commodities a la espera de que haya una fluctuación de precio es realmente genial. Ahora, como digo, siempre es importante mantener un sano equilibrio en cuanto a la interacción dentro de estos hangares. Me refiero básicamente a la carga y descarga de grandes naves. Aunque ya lo confirmaron y es algo que personalmente me deja tranquilo, la carga automática o por intermedio de NPCs en un futuro no va a desaparecer y no debe desaparecer. Puede tener un costo, obviamente, el cual debe ser razonable y proporcional a la carga que lleve la nave. También, por supuesto, lo deben ser los tiempos de carga. Esto lo digo principalmente para no restarle más dinámica al juego, no añadir más tiempos muertos o nuevos niveles por los que pasar para llegar al objetivo, que en este caso sería llevar la carga de un punto a otro. Imagina cargar una C2 a mano para ahorrar unos créditos, el tiempo que te llevaría sería realmente importante e incluso también en naves más pequeñas como podría ser una Caterpillar. Al salir y por algún problema que surja, que se presente, perdés la nave y con este error también la carga. Es solo un ejemplo básico y que quizás no vaya a suceder o sí, no lo sé, pero creo que son datos fundamentales que CIG debe tener en cuenta al momento de diagramar todo esto. Pensar en tres factores que deben subsistir siempre a toda costa: dinámica, equilibrio y sobre todo diversión. Obviamente es muy amplio el tema de los hangares, donde se podría nombrar, por ejemplo, el tema de las intrusiones y cómo trabajará el sistema de leyes ahí. Más allá que algo de esto, han dejado deslizar para una primera interacción, ver cómo funciona esto en otras locaciones, porque también imaginemos que estás cargando la nave a mano con el mismo propósito de ahorrar créditos y estás dentro de una zona de armisticio, y te sucede lo que ahora mismo pasa. Sí, que aparecen NPCs y disparan cuando uno no puede disparar por encontrarse en esa zona. Por supuesto, creo que se debe a un error y espero que se arregle rápidamente. Con los tiempos de carga automática además se abrirá otro juego interesante, porque ya no será el ir al Outpost 157, cargar rápidamente y salir con los motores al 100%. Hay muchas cosas por ver cómo serán en la práctica, dado que siempre a lo largo del tiempo muchas de ellas se han distanciado de la teoría por diversos motivos o prácticas inusuales de los jugadores. Por otro lado, también te cuento que el parche 3.23.1a está en PTU si lo querés probar y contiene soluciones de errores y exploits, como así también el regreso de Jumptown. Sí, nuevamente va y viene como esa pareja tóxica que se odia, pero no pueden estar un día el uno sin el otro. Además han modificado el sabre Firebird añadiéndole 24 misiles, o sea duplicando lo que tenía, asemejándola a la Shrike, tal como fue presentada originalmente. Personalmente me parece raro ver una nave del tamaño de la Firebird con 24 misiles, porque luego llega el momento de tener que equilibrar las naves y su poderío y ya sabemos, termina pasando la novela de las Ares, un asunto totalmente conocido por todos. Si bien este aumento desmedido se apega a datos de cuando fue presentada por primera vez, también es verdad que tenemos decenas de naves que dictan bastante de los folletos originales, al punto tal que hoy en día son una sombra de lo que pudieron ser, al menos cuando fueron presentadas, y véase siempre el ejemplo de la Starfarer. Es lo primero que se me viene a la cabeza. También en este parche han sido modificadas las 5 torretas de la Retaliator, pasando de tamaño 2 a tamaño 3 todas ellas. De esta forma esta torpedera, o ahora bien se podría decir nave multifunción, con la modularidad y el módulo de carga, se convierte, podría decirse, en una mini Hammerhead. Con una tripulación full será una nave muy difícil de derrotar. Por último, un cambio importante que han corregido es el hit damage, que no funcionaba muy bien. Esto lo que hacía era que al dispararle a una nave el servidor recibía mal los datos de los impactos, haciendo que genere poco daño en la nave enemiga. Me tocó experimentarlo varias veces y es algo frustrante porque disparás y el impacto no es registrado, pero sí te aseguro que cuando la IA te dispara se registran todos y cada uno. Esto, cuando se enfrentan dos jugadores con diferentes latencias, se hace mucho más notorio. Bueno gente, ¿qué les parecen todas estas novedades? ¿Qué opinan de los hangares y las cargas?
¿Qué les parece la duplicación de la cantidad de misiles en el sabre Firebird? Como siempre los invito a dejar su opinión y en el próximo video vamos a estar repasando comentarios del video anterior y de este. Ya sabés que si este video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejar ese inmenso, gigante, brillante like para valorar el contenido del canal, podés compartirlo por supuesto y si no estás suscripto dale sumate a esta familia que sigue creciendo día a día, video a video, siempre vas a ser bienvenido. Tiempo de encender motores, fijar rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.